Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. Esta es una producción de Invirne Corp en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial. Nosotros a continuación vamos a conversar con el historiador Javier González. Y ustedes me preguntarán, historiador, sí, la historia del deporte en Venezuela en todas sus manifestaciones. La historia del deporte y sus particularidades, sus anécdotas, sus íconos, sus personeros más relevantes y también, ¿por qué no?, los que alguna vez abandonaron las disciplinas deportivas por razones X. Todas esas cosas en detalle las vamos a conocer a través de un programa con Javier que se llamará Escaparate Deportivo a través de esta plataforma. Y Escaparate Deportivo, ¿por qué? Porque justamente Javier ha escrito un libro que tiene el mismo nombre. Y en ese libro, pues, aparte de que ustedes pueden conseguir todas estas cosas que les voy a referir aquí de manera más detallada, aquí vamos a tener unas síntesis semanales en las que Javier, pues, nos dirá en qué consistirán, qué tópicos va a tocar, qué le motivó a estar con nosotros en Radio Victoria o con esa televisión, porque hoy día las redes de alguna manera, o sea, implican pues el acceso a todas las audiencias, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Y Escaparate Deportivo recoge y recopila pues eventos de la Venezuela de siempre en el mundo deportivo, pero también del resto de los demás países. Entonces, Javier, para que tu audiencia pues te Sí, conozca. muchas gracias, José Antonio, y gracias a Manolo, que nos trae, a Manolo Serna, que también forma Sí, hay parte que saludarlo de aquí. este Yo grupo. quería hacer mención que él me dijo aquí, lamentaba mucho no estar porque está en una gestión consular, pero que te saludara. ¿Cómo no? Gracias. No, la idea de escaparate deportivo es, primero, que la gente sienta un poco que vas a abrir algún baúl de recuerdo, que vas a abrir un escaparate o un closet donde tienes papeles y tienes cosas que te permite rememorar, pues, momentos interesantes en la visión del deporte por disciplina, ¿no? Es decir, por lo menos queríamos saber, bueno, cuándo comenzó a jugarse el ajedrez realmente en Venezuela, cómo fue la llegada del judo o del karate, qué pasó con el fútbol en Venezuela en sus inicios, ¿no? Conocer personajes, por lo menos cómo fue que el Patón Carrasquel logró llegar a Grandes Ligas en 1939 después de sortear miles de inconvenientes, entre otros el analfabetismo, no sabía leer y escribir. ¿Cómo fue que atletas como el caso de Bonich, Arnoldo de Bonich, logra una medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos en 1952, cuando Venezuela no estaba en el mapa olímpico en ninguna parte, estaba borrado, no se sabía, y él irrumpe de repente esa sorpresa ante brasileños, norteamericanos, bueno, europeos de todo tipo, y él salta allí el salto triple, pues llega a tener esa medalla de bronce. Vamos a ver disciplinas que para nosotros, oye, significa mucho, como es el caso del automovilismo, el motociclismo, cómo comenzó el automovilismo en Venezuela, incluso vamos a conocer cuál fue el primer automóvil que llegó al país, ¿no? Que no es ese que dicen que fue doña Zoila Rosa Martínez de Castro, la esposa de Cipriano Castro, la primera dama que llevó el primer automóvil, no fue ella. No lo Entonces vamos a vamos decir a ver ahora, no quién lo vamos a fue. decir ahora. No, no lo vamos a decir. Y entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo fueron los inicios del béisbol en Venezuela, lo que ha significado la música en el deporte, la música en el béisbol, por lo menos, que es interesante. Bueno, vamos a pasearnos por una cantidad de elementos importantes. Fíjate, uno de ellos es el baloncesto. ¿Cómo comenzó el baloncesto? ¿Por qué tardó tanto el baloncesto en hacerse popular? ¿Cómo fue renuente el caraqueño, sobre todo, a aceptar ese sport que llega al país en 1902, a pesar de que todos los libros y todo el mundo habla de 1929? Y No, aquí el escaparate. hoy lo viven con furor. Sí, o Escaparate Deportivo va a sacar además de ese escaparate los documentos y vas a ver los periódicos de la época, la reproducción de los periódicos para que veas qué dice el periódico de 1902, qué dice el periódico de 1917 en un torneo maravilloso que hubo de golf, de una suerte de Juegos Olímpicos para nosotros, pues, donde varias disciplinas formaron parte allí. Vamos a ver qué significó la hacienda de la familia Folmer en San Bernardino, en Caracas, que fue el primer polideportivo que existió en el país.
Vamos a ver allí el atletismo, quiénes fueron los primeros grandes atletas de pista y campo, en qué compitieron, cuáles eran sus tiempos. Entonces, Claro. bueno, nos vamos a ir paseando por esa ruta interminable que es la historia del deporte, que además con una visión holística, porque cuando uno le habla al venezolano de historia, inmediatamente piensa que estamos hablando de la vida de los próceres, de la independencia o de los políticos, de los Sí. presidentes de la República o una visión política militar. No, 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 aquí la historia es como una gran colcha de retazos. Le tienes que ir armando con una visión Pero holística y el deporte retazos de lujo. de lujo, sino y el deporte forma parte de esa colcha, ¿no? Donde injustamente la intelectualidad venezolana la ha dejado a un lado, tal como me lo expresaba en una ocasión el profesor Manuel Caballero, que conversábamos sobre eso y de la importancia que era divulgar esa historia, ¿no? Y la presencia que ha tenido el deporte en los elementos culturales, sociológicos en general, pues, y Eso económicos socioeconómico, también, socioeconómico. socioeconómicos, por supuesto. Claro. Y además, eso que es interesante, que hablaba en una oportunidad también con Manolo Serna, que tiene que ver con la economía del ocio. Es decir, Ajá. el deporte está inmerso en la economía del ocio, así como el cine también, o sea, varias cosas que son interesantes. También vamos a ver el deporte en general vinculado a otros estamentos culturales como la literatura, la pintura, la Mm, escultura, el cine, la ujú. fotografía, la escultura. Es decir, muy, muy interesante la visión holística que se le tiene al deporte y con estas curiosidades que poca gente conoce, pues entiende. Ver, bueno, yo por lo menos ahorita voy a hacer la cuña en @javiergon56, que es el Twitter que yo llevo, que es de efemérides deportivas. En ese Twitter van a poder apreciar cosas curiosísimas. Hoy publiqué una, un, una nota que sale en la prensa en 1915 de los vecinos, la gente quejándose porque los muchachos estaban jugando béisbol en la calle, en la esquina de Monroy, en pleno centro de Caracas, ¿no? Imagínate. Entonces, bueno, uno va viendo esa cuestión que me parece que es interesante. Vamos a ver también, ahorita que hay una gran polémica con respecto a que el Caracas va a utilizar el logado del lado derecho en el nuevo estadio monumental de la Rinconada. También vamos a ver de dónde viene la tradición, por qué el Caracas estaba en el logado del lado izquierdo, de dónde viene esa tradición. Bueno, cuando la gente conozca que es una tradición que va para 100 años, se asombrará pues de los Exacto. orígenes, cómo surge la rivalidad Caracas-Magallanes, cómo surgió, ¿entiendes? Sí. Cómo llegaron los deportes, por lo menos que a uno le puede el voleibol, cuáles fueron las primeras expresiones de ese sport, para usar un término Claro. Vamos a hacer antiguo, un ¿no? rally entre el pasado, presente y futuro de los deportes a nivel mundial. Claro, y no, vamos a aprovechar de conocer el caso de Yulimar Rojas, lo que significa, como es el atleta más grande que ha Hoy dado el día, sí. deporte Exacto. venezolano, hoy Exacto. día, hasta hoy día, ¿no? ¿Qué significa? ¿Dónde surgió ella? ¿Qué ha significado para el atletismo mundial? Ujú. Que es una nota muy, muy interesante. Y Vamos, la por recibió el supuesto, rey de España. claro, no, 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 oye, que Tiene es una eh, connotación especialísima. y unos récords mundiales olímpicos, una cosa impresionante, ¿no? Y otras cosas que nos llaman la atención en este mare magnum de deporte y de cosas, es ver cómo en Venezuela esas historias no están ni siquiera narradas en libros, no las han recogido. Además, lo que ha significado el hipismo, por lo menos en Venezuela, las carreras de caballo. Ajá. O sea, cuando llegaron los primeros pura sangre, cómo fue la llegada del boxeo a Venezuela, cuáles fueron los primeros ídolos deportivos en Venezuela, que muchos pueden pensar en peloteros o en boxeadores o no sé, quizás en futbolistas. No, 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 los primeros estaban vinculados a los toros, a las corridas de toros que hoy día no significan nada y que en un momento dado tenían, a pesar de ser un espectáculo, tenían una connotación deportiva, ¿no? Por el significado Rememorar el nuevo circo y la gran cantidad de espectáculos que allí se dieron. y las obras, no solo que no sino ver las obras deportivas, la infraestructura deportiva, cómo ha sido su historia, ¿no? ¿Cuál fue el primer estadio en que se utilizó en Venezuela para jugar béisbol? ¿Qué significó el circo metropolitano? Ajá. Que fue la primera plaza de toro oficial en Venezuela. Sí. Existieron otras, pero esta fue
tenía otra connotación, pues como elemento de infraestructura arquitectónica, ¿no? Bueno, pero no lo vamos a vender todo. Es una No, descripción no, no, eso rápida que es, estamos haciendo, pues, de la eh, profundidad que el deporte encierra, no solamente como claro, factor socioeconómico, sino desde el punto de vista de la inspiración del ciudadano común y corriente, porque anima gente, mueve multitudes. O sea, yo creo que allí tenemos una cantera en Escaparate Deportivo bien importante que la gente, pues, lo que le pedimos es que siga a Radio Victoria, ojo con esa televisión semana a semana, a través tuyo, Javier González, como historiador, que le diste al deporte una preferencia en lo que es tu trabajo de investigación sí, histórico, sí, sí. aunque maneje Yo los... sí, vengo de una visión de la historia. Bueno, yo trabajé durante 15 años en el Diccionario de Historia de Venezuela. Ajá, Bueno, y trabajé durante 15 años en el área de investigación histórica y hemerográfica de la Biblioteca Nacional. Es exacto. decir, venía de esa área y, bueno, por supuesto que a partir de los años 90 di un vuelco hacia la parte deportiva porque vi que estaba desasistida y pensé que era un nicho interesante para investigar y mostrarle a los venezolanos lo rico que ha sido la historia de nuestro deporte, ¿no? Tan rica como puede ser la historia política, económica, Claro, social y cultural. exacto. Además que vas a tener, aquí está Cerna, ya lo voy a abrir para que entre también y te salude. Vamos a entrevistar personajes del hoy también, e Sí, inclusive claro, a por los supuesto. familiares de los que alguna vez fueron ídolos deportivos que todavía puedan estar por allí. Sí, porque son testimonios muy valiosos en este proceso de reconstrucción histórica. Exactamente. Bueno, le estoy dando acceso a José Manuel Cerna, que ahora funge como gerente general de Virne Corpa, pero que de todos modos va a ser gerente general también de Radio Victoria o con eso televisión, mientras que yo voy a estar encargado de la parte de medios. ¿Ok? Ok. Pero ya tenemos aproximadamente 20 programas, dentro de los que Escaparate Deportivo Contigo va a ser un programa icónico. Entonces, pues yo no sé si José Manuel nos está oyendo ya, yo le di acceso, porque quisiera que antes de terminar esta presentación preliminar sobre tu futuro programa con nosotros, él también te envíe un saludo. José Manuel, ¿estás por allí? ¿Me oyes? Sí, estoy oyendo. Ok, entonces, No quería decirte que estoy fuera del área de mi estudio y me cuesta un sí, poco, hay un poquito de dificultad en la comunicación, pero bueno, está Javier al aire contigo y conmigo. pero Bueno, Sí, que lamentablemente, está en la calle, está en la sí, calle, el Javier. audio no llega, no se capta nada. Ok, entonces de todos modos, Exacto. pues lo importante es que estamos mencionando que estás con nosotros, que quisiste estar desde un comienzo, pero ya estoy terminando pues con Javier González, quien va a ser el productor y conductor de Escaparate Deportivo con nosotros. Yo creo que es bueno, José Antonio, adelantarle aquí a los oyentes una cosa importante. El primer programa lo vamos a dedicar bueno, al bienvenido Javier, béisbol y la... Ah, Gracias, muy Manolo, contento así te con escucho sí. bien. Okay. Al béisbol y la Bienvenido, música. Vamos al primer programa, vamos a hacerlo con que tenga que ver con la música y vamos a ver cosas muy curiosas, cosas fascinantes, ¿no? Para que la gente entienda la importancia que ha tenido este deporte en la cultura del venezolano. Y estoy bueno, hablando de hace 100 años, para que la gente vea cómo era la música, cómo se vinculaba, qué grupos, qué orquesta, cómo era el estadio, cuál era el ambiente, y lo vamos a ver allí. Yo creo que ese es el primer, vamos a debutar con ese programa. sí, a ver si José Manuel tiene oportunidad de darte una salutación de entrada hoy. José Manuel, hola, ¿cómo estás Javier? Eh, Quería saludarte, darte la bienvenida y decirte que estamos sumamente contentos con tu incorporación al canal y que espero que pronto tengamos ese primer programa tuyo, que me parece bastante interesante y bastante prometedor. Bueno, Así muchas que gracias, Manuel. Vamos a estar me, me vo- pendientes. me voy a retirar porque José Manuel estoy Serra. fuera de cobertura, pero te mando un gran abrazo y igualmente a ti, Gracias, José vale. Antonio, y nos vemos pronto. Hasta luego. seguro, gracias José Manuel. Hasta Bueno, luego. José Manuel, nuestro gerente general de este proyecto comunicacional que aspiramos, Javier, que sea hemisférico y mundial en la medida de lo posible. Estamos haciendo Así es. este esfuerzo pues con grandes complejidades, pero al fin y al cabo lo hemos logrado, y que Escaparate Deportivo esté con nosotros y tú como su productor y conductor, para nosotros es un gran orgullo porque sabemos pues la cantera
de cosas que nos tiene reservadas, pues, para entregarle a la Cómo audiencia. no, con toda seguridad y muchísimas gracias por la entrevista, José Antonio. Estamos siempre a la orden y ya arrancaremos con el programa. Seguro, ya tus etiquetas están hechas, de promoción las estamos preparando, de manera pues que la audiencia sepa que aquí van a tener lo que se llama un manjar deportivo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Ok, Javier hasta González, luego. a través de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica, la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, el reporte confidencial, un producto de Invirne Corp. Gracias por su tiempo.